al premio al mejor actor son Javier Cámara, por La Torre de Suso; Gonzalo de Castro, por La Torre de Suso; César Bea, por La Torre de Suso; Carmelo Gómez, por Oviedo Express. Gonzalo de Castro, por La Torre de Suso, pero me ahora la serie de Doctor Mateo, así que no la Gonzalo de Castro. Voy a dejar aquí el Pepa, porque hice un grupo a ella, vamos uno y uno, y entonces vamos con si nos nominamos al premio normalmente. Pues sí, a ver, les nomináis al premio a la mejor actriz son Aitana Sánchez Gijón, por Oviedo Express; Bárbara Oenaga, por Oviedo Express; Belén Rueda, por El Orfanato; Malena Alterio, por La Torre de Suso. Y para entregar este premio a la mejor actriz, también tenemos la ayuda de otra actriz asturiana estupenda, yo la conozco, y ella es Merce Santovenia. Merce, por favor. Pues el premio a la mejor actriz lleva... Un poco Belén Rueda, por El Orfanato. Bueno, vamos a ver. Lilian Collano en Fios Padres, y va a rodar como actriz unas 17 películas entre España y México, donde vivió 9 años. Indiscutible reina del coupé, con una excelente voz de soprano, a la que muchos consideran la sucesora de la mítica cantante y actriz Raquel Meyer. Lilian de Celis trabajó desde 1953 en Radio Madrid, en un famosísimo programa de canciones titulado Aquellos años del coupé, donde con la orquesta del maestro Indalecio Cisneros, tocando en directo, rescató del olvido muchas canciones que tuvieron ya de moda en los años o en los felices años 1920. Y temas antiguos. El cuplé, la película, el último cuplé, en 1957, que en un principio iba a llevar la voz de Lilian de Celis en la banda sonora, pero la sola negativa a prestar la propia voz para otra actriz hizo cambiar los planes de rodaje, viéndose así obligada Sara Montiel a cantar los temas de esta película. El debut de Lilian de Celis en el cine musical parecía así obligado y merecido, haciéndose luego al año siguiente como protagonista destacada en una película pensada especialmente para ella y dirigida por Mateo Camo y José Luis Merino, que llevaría por un parecido al famoso programa de Lilian en la radio, Aquellos tiempos del cuplé, en el año 1958. La película fue muy bien acogida por el público por hacer valer en ella las versiones musicales de Lilian de Celis, más fieles al estilo original de la Belle Époque que los arreglos modernizados hechos para las películas de Sara Montiel. Pues generó ya los debates populares entre los partidarios de una y de otra actriz. Después, la Lilian de Celis rodaría como actriz en el año 1960 a Aragonesa, Los Claveles en 1961 y también otras dos películas más, Las Estrellas y Shura. En 1962 comienzan a gira per Sudamérica y Salados en México durante 9 años, donde también rodaría 10 películas como Los Apuros de dos gallos en 1963 y Me ha gustado un hombre en 1965. Volvió a su tierra en 1972, rodando en 1975 la película Yo fui el rey, con Rafael Romero y canciones de nuestra vida con Eduardo Manzanos. Antes de recibir a la nuestra querida actriz y cantante asturiana Lilian de Celis en este escenario y donde entregará los premios principales del festival, queremos complacerla y complaceros a todos con un recuerdo a una de las películas de Lilian de Celis en 1961 con el director José María Ochoa, la película titulada A Aragonesa. Para ello contamos con unos magníficos bailarines del Baidán Dubieu, que dirige Amparo Vilafuela, una excelente coreografía con música de Tomás Bretón, La Dolores y el Alma Aragonesa. Un aplauso para estos compañeros.